quisiera empezar por contarles algunos antecedentes de carácter biográfico, que es lo que me trae hoy a mí aquí a hablarles de arte conceptual, mi relación con el arte conceptual y en particular con la obra de William Anastasi, que es, bueno, todo un lujo tenerlo presente aquí en México y sobre todo con una audiencia tan espléndida, siendo él un artista tan marginal y casi, diría yo, tan olvidado. Pero bueno, ahora entraremos en más detalles sobre el asunto. Mis primeros contactos con el mundo del arte tienen que ver con la esfera familiar, con el ámbito personal. Mi abuela, que ya falleció, fue una pintora del Jardín del Arte, que se especializó en hacer pinturas de flores e íconos religiosos. Y eso fue quizá mi primer contacto, digamos, con el mundo del arte, desde una perspectiva pues sumamente tradicional y casi turística. Mi abuela pintaba, si acaso, después de la hora de comer, unos cuantos minutos, iba poco a poco terminando su obra para eventualmente presentarla en Sullivan e intentar venderla, cosa que no conseguía con mucha frecuencia. Después tuve un padre que también ya falleció, torero, y esa fue también mi siguiente, digamos, cercanía con el mundo del arte. También dibujó, también fue músico, una suerte de artista de carácter más bien bohemio, y justamente, pues bueno, esa bohemia fue la que acabó con él como artista y como persona. Y por último, un tío fotógrafo, tanto fotógrafo de modas como también ha logrado construir un cuerpo de obra de carácter muy personal. Fue uno de los primeros fotógrafos que comenzó a hacer fotografías con una pequeñita camarita de plástico. Ahora eso es muy común, todos tenemos acceso a estas camaritas, pero en su momento pues él fue el primero, al menos en México, en utilizar esta cámara, y pues fue sumamente revolucionario. De manera que esas eran mis digamos, referencias, y no sonaban, por lo menos las primeras dos, muy prometedoras. Seguir el camino de mi abuela y convertirme en un pintor de caballete que terminara vendiendo sus obras en el Jardín del Arte, pues no sonaba del todo muy estimulante. Por ejemplo, haber continuado quizá con los pasos de mi padre, haberme convertido en un torero, pues de entrada, qué miedo acabar exacto. Morir en el ruedo, como tantos toreros lo hicieron, pero además estaría hoy prácticamente desempleado, ¿no? Con las amenazas de acabar con la tauromaquia. Así que digamos que lo más prometedor sonaba seguir los pasos de mi tío y convertirme en un potencial fotógrafo. Cosa que hice. Entré muy brevemente a estudiar a la Academia de Fotografía Nacho López, y posteriormente me convertí en el asistente de mi tío, Carlos Omonte, por allá del año pues 94, 95. Yo todavía estudiaba la preparatoria, y terminando mis estudios cogía un camión de la colonia Anzures hacia el sur de la ciudad y pasaba toda la tarde en el taller de mi tío, pues aprendiendo todos los menesteres del mundo de la fotografía. Y hacia allá iba yo encaminado, en la promesa de convertirme tarde o temprano en un fotógrafo, cuando algo truncó ese camino, algo impidió que yo me transformara en esa promesa de un posible fotógrafo. Y ese fue un artista español, Santiago Sierra, que era un artista sumamente preparado, de un bagaje intelectual sumamente amplio. Sin embargo, él, al haber llegado aquí prácticamente sin nada, no había podido viajar con sus libros. De manera que muchas de las conversaciones sobre arte conceptual que yo
comencé a realizar con él eran a partir de anécdotas, historias que él me iba contando de artistas sumamente radicales que habían hecho una cosa o que habían hecho otra. Y yo comencé a interesarme mucho por esas cosas que él me platicaba y por su trabajo en particular. Y les quiero mostrar, si es que no conocen su trabajo, algunas de esas obras para que se den cuenta del contexto en el que yo comencé, digamos, a acercarme al mundo del arte contemporáneo. Una de las primeras piezas que él hizo en la Ciudad de México, altamente influenciada por estrategias conceptualistas, quizá más orientadas a las estrategias de los conceptualistas de Europa del Este, con un cierto sentido del humor que luego desafortunadamente perdió Santiago Sierra en su obra, pero consistió en colocar toda una serie de pedazos de pan en una hilera en la intersección de dos calles, una obra básicamente efímera a la que solo tenemos acceso, bueno, uno, si ese día a esa hora pasábamos por ahí y nos encontrábamos con esa extrañeza de encontrar una línea de pan en el suelo, o dos, gracias a los documentos fotográficos. Y eso es algo que a mí rápidamente comenzó a llamarme la atención, el rol que jugaba la fotografía en el arte conceptual. De no ser por la fotografía, hoy no tendríamos información, acceso a mucho de lo que sucedió en esa época. Yo diría que dejando, digamos, a un lado Dada, movimientos como Dada o el surrealismo, el conceptualismo es uno de los movimientos históricos que más se ha beneficiado de la invención de la fotografía. Otra obra que hizo en una de las sedes que ocupó Arte Naidía, esta en particular en la colonia Roma, es la de su lado derecho, que es una galería quemada, básicamente con un soplete, quemó todas las paredes de la galería Arte Naidía. Más adelante hizo cosas inclusive un poco más salvajes, como por ejemplo convencer a Eugenio López que le prestara un camión de la colección Jumex para básicamente tapar Periférico Sur, la lateral, y no dejar que circularan los coches por una buena cantidad de minutos. No sé si él lo consiguió, pero recuerdo que él me contaba que le hubiese parecido interesante documentar esta obra a partir, por ejemplo, de las noticias que iba a despertar esta obra, ¿no? En la prensa o en el radio. Al final a lo mejor no duró tanto como para que se convirtiera en un caos que llegara a Aristegui Noticias, pero bueno, supongo que casi, ¿no? Y luego del otro lado, del lado derecho, vemos un automóvil, el automóvil de Teresa Margolles, que se lo prestó a Santiago Sierra para realizar esta intervención, que consistió básicamente en elevar diagonalmente el coche escasos 30 centímetros, pero para hacer eso amarró el techo del coche a una serie de cuerdas que entraban por la ventana de su departamento en la calle de Regina, en el centro histórico, y después salían por la puerta que daba a las escaleras del edificio y amarraba estas cuerdas a la columna del edificio, y después con una polea lograba subir el coche. Y eso quería decir que durante las semanas que estuvo, digamos, a la vista del público esta intervención, pues su casa permaneció abierta de par en par. Y ese tipo de acciones me parecían sumamente conmovedoras. Había un compromiso con el trabajo, con la obra, inmensos. Vaya, él era capaz de poner su vida en riesgo con tal de llevar a cabo una intervención tan sutil como elevar un coche 30 centímetros del pavimento. Y por último, quisiera ponerles un ejemplo de una intervención que hizo Santiago Sierra en la fachada de un edificio en Nueva York con una lona de 1000 por 500 centímetros, a la cual le rotuló el texto que ustedes pueden leer arriba. Texto escrito en letras negras de tipo futura, XBLKCNLTBT a 2500 puntos sobre una lona blanca de 1000 por 500 centímetros. No sé si a ustedes
esto les recuerda a algo que probablemente acaban de ver en el recorrido de esta exposición. William Anastasi en el año 1967, 30 años antes de que Santiago Sierra colgara esta lona en la fachada de un edificio en Nueva York, escribió en un papel "Reading a line on a wall", que se convertiría en un boceto para una sucesión de instalaciones de sitio específico, donde literalmente nosotros lo que vemos pues es la frase "reading a line on a wall". Y fue la primera vez, con estos dos ejemplos que yo les muestro aquí, donde para mí se abrió el mundo en dos mitades. Digamos, no tenía que convertirme en un torero, en un pintor de íconos o de flores o ser un fotógrafo, sino de pronto podía hacer prácticamente cualquier cosa, como hablar de la propia obra, que es lo que Santiago Sierra y Anastasi nos prometen aquí. No es necesario crear una suerte de ventana, que es lo que son la gran mayoría de obras bidimensionales que vemos en los museos, a una ilusión, sino podemos hacer una obra que hable de sí misma. Y con esto, digamos, se inaugura toda una serie de prácticas sumamente narcisistas, artistas que hacen obras que hablan de sí mismas, como si estuvieran constantemente viéndose reflejadas ante un espejo. Y me pareció, a propósito de esta exposición y de mis antecedentes, que podía ser interesante compartir con ustedes el día de hoy muchas de esas piezas de las que yo hablé en su momento con Santiago Sierra, que para mí fueron claves en mi formación artística. Muchas de estas obras de carácter conceptual, de los inicios del arte conceptual, muy ancladas en el medio fotográfico. Y me gustaría empezar, desde luego, con una obra de William Anastasi, que nació en Filadelfia, la cuna del duchampianismo en Estados Unidos en 1933. Y al igual que Duchamp, que María ya les hablará si se animan a seguir con estas charlas más adelante de la relación de Anastasi con Duchamp, a mí solo me gustaría quizá contarles que Anastasi, a diferencia de muchos de los conceptualistas que veremos a continuación, es un autor de pocas obras, al igual que Duchamp. No fue un artista que produjera una y otra vez insistentemente la misma idea de una manera machacona, como sí lo hicieron otros artistas conceptuales. De hecho, en esta exposición, pues casi que podemos ver un 70% de su obra, ¿no? Eso es William Anastasi y eso fue Duchamp, y en eso se emparenta el espíritu de estos dos artistas. Una de las pocas obras que no están en esta exposición tiene que ver con una estrategia similar a la de "Reading a line on a wall". Como les comentaba, muchos de estos artistas pues desarrollaron una fascinación por el espejo, dado que reflejaba, en este caso, el propio medio. Y lo que hizo aquí William Anastasi fue colocar una cámara con un disparador automático. Ese cable que ustedes ven ahí le permitía a William Anastasi hacer una foto de la cámara frente al espejo sin tenerse que poner él detrás de la cámara a oprimir el obturador. Utilizó una cámara con película Polaroid, de manera que cada vez que hacía una foto, a los escasos segundos o no más de un minuto, obtenía una reproducción que le permitía colocarla en el espejo para, acto seguido, volver a hacer una foto de ese espejo con la primera Polaroid adherida. Y repitió eso una y otra vez hasta que fue desapareciendo la ilusión de la cámara reflejada en el espejo con su propia representación fotográfica. Una suerte de juego de espejos infinitos, como cuando estamos, por ejemplo, en un elevador donde hay espejos a nuestro alrededor y nuestra imagen se repite hasta el fin de los días, como si de un hoyo negro se tratara. Pues hay algo de eso en este trabajo. Este trabajo es de 1967. Fue una de las influencias en mi obra
más importantes, y al final, si todavía no los he cansado muchísimo con toda esta verborrea, les mostraré algunos ejemplos de cómo pues derivó mi trabajo en todas estas experiencias. Como les decía, esta obra es del 67 y es una cruz con la que Anastasi ha tenido que cargar. Muchos artistas conceptuales hicieron obras sumamente parecidas a las de Anastasi, si acaso 2 años, 3 años más tarde, y por alguna extraña razón que yo no he podido terminar de descifrar del todo, estas obras, como por ejemplo esta pieza de Michael Snow, Authorization, de 2 o 3 años más tarde que la de Anastasi, nos presenta un poco el mismo problema. Quizá a diferencia de la de Anastasi, él sí deja unos cuantos márgenes de espejo libres para que nosotros al ver la pieza pues también nos integremos como si fuéramos una fotografía más al espejo. Pero bueno, si uno revisa los libros de historia del arte en relación al arte conceptual y la fotografía, este trabajo y este otro de John Hilliard, un fotógrafo inglés que hizo exactamente lo mismo, ponerse frente al espejo con la cámara y empezar a combinar todas las posibles mediciones de luz que podían entrar por la cámara en relación al diafragma y a la velocidad, de manera que podemos ir viendo cómo, digamos, la cámara de lo blanco termina en lo negro, del día hacia la noche, de la aparición a la desaparición. Nos presenta un problema parecido al de Michael Snow y al de Anastasi. Sin embargo, en el caso de Anastasi, por lo menos la investigación que yo he podido hacer, no aparece representada esa obra en un solo libro de historia del arte en relación a la fotografía y los conceptualismos. Y me parece pues algo interesante investigar por qué pasó eso, por qué un artista que hizo exactamente la misma obra y quizá mejor lograda e inclusive un poco antes, no tenemos noticias de ella como sí de todos los demás, ¿no? Una de las principales razones, creo, es que William Anastasi fue un artista de pequeñas semillas. Él iba dejando por aquí ideas que otros tomaban, que a veces crecían, que a veces no, pero él no se comprometía con una idea y la explotaba hasta el fin de las consecuencias, como muchos artistas, por ejemplo, como Onkawara, cuyo trabajo pues radica en la idea de poder llegar hasta las últimas consecuencias, que ese sería el momento de su muerte, es el momento que la obra terminaría, ¿no? Concluiría con su muerte. Por otro lado, Anastasi también fue un artista con otras preocupaciones afuera del mundo del arte conceptual. Él fue muy amigo de John Cage, por ejemplo, de Merce Cunningham, dirigió un centro de artes escénicas, y supongo que todo eso hizo que se alejara un poco de un grupo en los 60s muy masculinizado y muy orientados en exprimir una idea hasta el fin de las consecuencias. Anastasi no fue ese tipo de artista. Además, otro de los datos interesantes que yo he podido detectar es que en muchos de los libros que podemos encontrar de la obra de William Anastasi, encontramos que siempre hay una suerte de búsqueda por parte de los historiadores de hacer esto que yo estoy haciendo aquí, mostrarles cómo él hizo una obra antes que todo mundo y cómo los demás sí tuvieron crédito y él no. De manera que nuestro acercamiento en los libros de historia del arte a la obra de Anastasi siempre es por comparativos, y eso de pronto, si no eres alguien que se toma muy en serio la investigación de los datos bibliográficos, de pronto parecería que Anastasi es un artista de los remakes, como si él se hubiese apropiado de obras de otros artistas para hacerlas unos cuantos años más tarde. Al menos esa era en un principio mi idea que yo tenía sobre él antes de investigarlo más a fondo. Ya que les hablaba de John Hilliard, me gustaría mostrarles otra obra de él que para mí fue sumamente importante, que consistió en conseguir todas las películas comerciales para cámara fotográfica.
no cualquier película, sino aquellas que operaban con transparencias. Y lo que hizo fue colocar, si ustedes pueden ver un objeto en la parte superior de un friso de una pared, es el empaque del rollo que él utilizó para hacer la foto. Y lo único que va cambiando entre una foto y otra es la marca de la película. Las transparencias, a diferencia de la película en negativo, eran sumamente sensibles a los cambios de luz y color. Y lo que aquí vemos es, digamos, casi una explicación científica sobre cómo los productos fotográficos alteran nuestra percepción de la realidad. Dependiendo de cuál hubiese sido nuestra elección de producto, pues nuestra obra hubiese sido altamente, digamos, influenciada por el material. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque cuando mi abuela pintaba, pues si escogía un color, era ese color y punto. Pero al tratarse del mundo de la fotografía, hay un sinfín de colaboraciones fantasmagóricas. No solo los productos, sino también quién te revela o quién te revelaba cuando existía todavía un laboratorio fotográfico y quién te imprime. Hay decisiones que personas anónimas a tu trabajo tienen que ir tomando. ¿Esta luz realmente blanca o tiene un poquito de color? ¿Cuáles habrán sido las intenciones del artista? De manera que mucho de la fotografía tiene este carácter azaroso que aquí nos presenta John Hilliard. Y yo no sé a ustedes, pero a mí esto me hace pensar en la foto que podemos ver aquí dentro de una pared de la galería, reducida unos cuantos centímetros. Hay esta un poco relación de una foto que haces en tu estudio para posteriormente colocar esta foto encima de la pared de tu propio estudio, ¿no? Esas prácticas de casi como de eras geológicas, de una capa encima de otra capa, pues bueno, son prácticas aquí en común que vemos tanto con Hilliard como con Anastasia. Otro de los artistas, de los que ya les mostré una pieza, Michael Snow, canadiense, hizo, a mi juicio, uno de los libros de artista más relevantes, más importantes de la historia del arte conceptual y los libros de artista. Pensó casi como sucede aquí en la exposición con la foto de la pared sobre la pared, que es una obra pues de carácter de sitio específico. Si uno se llevara esta foto a su casa y la colocara en otra pared que no es la pared que corresponde a la que Anastasi fotografió o fotografió a alguien más de acuerdo a las instrucciones de Anastasi, se pierde un poco la esencia de la obra, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí con este libro de Michael Snow. Es una obra concebida para el libro pensando en la arquitectura del libro, en el juego de las páginas de frente y vuelta, y que si nosotros este libro lo transportáramos a otro medio, a una película quizá o a una serie fotográfica en pared, dejaría de tener sentido. Encontré un video que les mostraré del libro, dura unos cuantos minutos. Solo contarles quizá técnicamente en qué consistía este ejercicio. Él le pidió a dos fotógrafos que registraran meticulosamente toda una serie de acciones que él realizó, y uno de estos fotógrafos estuvo todo el tiempo frente a él y el otro fotógrafo estuvo siempre detrás de él. Todas las fotos que se hicieron detrás de él aparecen en las páginas impares del libro, y todas las fotografías que hicieron frente a él son las páginas pares del libro. Esto suena muy sencillo y que tiene una cierta lógica, y cuando ves el libro hay una suerte de cortocircuito. Utilizó el libro, digamos, para lo que es, para ver una página por delante y por detrás, y sin embargo nos es imposible entender, o por lo menos a mí, la lógica visual que sigue este libro. Como me pasó a mí, no sé si a ustedes, la primera vez que vi una película donde las pantallas estaban divididas en dos y pasaba una escena de un lado y otra escena de la otra, y no sabes un poco cómo dividir tu cabeza, tus hemisferios se confunden y ya no entienden nada. Bueno, algo parecido a mí me pasó con esta obra, y a continuación les muestro un video que en escasos minutos recorre
algunas de las páginas del libro. Hay una obra que hizo William Anastasi en una galería que ya desapareció hace muchos años, que primero existió en Los Ángeles y después en Nueva York, Dawn Gallery, en la cual él hizo 4 exposiciones. Una de ellas fue en la que presentó por primera vez las fotografías de las paredes. De hecho, se llamaba Six Sides, y lo que nosotros veíamos en esa exposición eran 6 fotografías de las 6 paredes de la galería, tal y como vemos aquí una. Y bueno, qué gesto más radical puede haber que entrar a una galería y no ver nada más que sus paredes ligeramente reducidas, ¿no? Pero otra de las piezas que él hizo posteriormente en este ciclo de 4 exposiciones consistió en fotografiar justamente lo que estaba detrás de la pared que tenemos nosotros enfrente cuando entramos a la galería, de manera que sentíamos como si hubiera una especie de presencia vigilante detrás de nosotros, ¿no? Veíamos esta pared, pero en realidad lo que veíamos era la foto de esta ventana en esta pared. Y una vez más, yo veo en esta publicación de Snow fuertes, digamos, cercanías con estas maneras de trabajar de William Anastasi. Otro artista que para mí fue sumamente importante fue Sol LeWitt, al que pues conocemos sobre todo por sus libros de artista, por sus murales, por sus dibujos, y a él, como a muchos artistas conceptuales, se les ha siempre tildado de artistas demasiado racionales, fríos, carentes de emoción. Y sin embargo, hay aspectos del arte conceptual, como podemos ver en esta obra, sumamente conmovedores, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con elementos más narrativos y autobiográficos. A Sol LeWitt en algún momento dado se le ocurrió documentar y clasificar cada una de sus pertenencias en casa, todos los objetos, todas las plantas, todas las ventanas, toda la ropa, todos los contenidos de los closets, todo lo que encontrara en las alacenas, en fin, un inventario muy escrupuloso, como si de un mudancero intentara hacer el registro para su cliente y de que no le fuera a faltar nada. Eso fue lo que hizo Sol LeWitt. A mí me parece que, bueno, no hay autorretrato más fiel a un artista que este, por un lado, y por otro me parece un documento de una ternura insólita, dado que conforme ha ido pasando el tiempo con la llegada de las tecnologías, pues nos hemos ido desprendiendo cada vez más de la relación con los objetos, y a mí me parece pues muy conmovedor ver este libro y cómo Sol LeWitt se relacionaba con todas sus posesiones. También encontré un video para que puedan darse una idea. Hizo una
narrativa donde nos presenta quizá las primeras fotos de carácter más impersonal, detalles arquitectónicos de su casa, cosas que a lo mejor no se hubiese llevado en la mudanza, sin embargo, cosas con las que convivía. Y conforme van pasando las páginas, comenzamos a entrar cada vez más en la intimidad de quién era Sol LeWitt, qué lo rodeaba, con qué objetos convivía, cómo vivía. Y es muy curioso ver, por ejemplo, que tenía pues eso, cerca de 9 botes de basura para un departamento, me imagino, tampoco tan inmenso, ¿no? Así que pues es, a mi parecer, una de las obras de arte conceptual más conmovedoras y mejor logradas. Todos sus libros, porque hizo una colección muy amplia de libros de artista, están estructurados de acuerdo a la misma lógica. Un libro cuadrado presentado con 3 columnas y 3 renglones de fotografías. Y de acuerdo a ese sistema, pues intentó desarrollarle distintos contenidos, ¿no? a esa estructura visual. ¿Quién tiene hoy tantos relojes con el celular, no? Otro artista que, digamos, al igual que Onkawara, trabajó mucho con el tiempo y con la ayuda de la fotografía, a diferencia de Onkawara, que utilizó la pintura para registrar el tiempo. Él lo hizo con una cámara fotográfica instalada mirando hacia una puerta y una ventana de su estudio, y nos comenta en el título, que es muy descriptivo, que estuvo cerca de 4 o 5 horas documentando cada 10 minutos los cambios, las variaciones de luz y de sombra que pasaban ese día, a esa hora, por su estudio. Son estos rasgos, digamos, muy imperceptibles. Vaya, si permanecemos nosotros todo un día en un espacio, pocas veces nos percatamos de estos cambios mínimos, pero con la ayuda de la fotografía, de pronto se pueden captar cosas tan insignificantes como si pasó una nube y cubrió por escasos segundos el sol e hizo que se interrumpiera la secuencia de luz o de sombra en las series fotográficas de Jan Divetz, ¿no? Les pongo aquí 4 ejemplos. Las horas y la materialización de la pieza pues se presenta como si de una película muy breve se tratara, donde el protagonista pues es el sol y sus menesteres en el estudio de Jan Divetz. Una artista americana comenzó en algún momento dado de su carrera a coleccionar todos los periódicos que anunciaban algún suceso importante o determinante, como para que todos los medios incluyeran la noticia en su página principal. Como aquí, por ejemplo, vemos un suceso de un eclipse total que sucedió el 26 de febrero de 1979. Y para mí fue sumamente importante entender, por ejemplo, como lo hizo ella en su trabajo, que uno podía trabajar con imágenes provenientes de medios de distribución masiva, como de periódicos y de revistas, sin necesariamente en ser uno el autor, el fotógrafo que hace esas imágenes. Y ella lo que hacía era desvestir todos estos diarios, todos estos periódicos de su información textual y dejar solo las imágenes, de manera que la investigación, en este caso, pues se centra sobre todo en la relación que mantenemos nosotros con la fotografía en los medios de distribución masiva.
es sumamente interesante ver aquí que casi todos los periódicos muestran el eclipse de una manera pues ligeramente distinta, vaya, a veces con una foto, a veces con dos, a veces con tres o hasta cuatro. Y eso me hace pensar en, por ejemplo, hoy en día, la relación que podemos tener, en mi caso, yo muy puntualmente con mi mamá, ella lee solamente ciertos periódicos, ciertas revistas y yo otras, y parecería que vivimos en mundos completamente distintos, ¿no? Ella se entera de una realidad de este país y yo de otra y nunca estamos de acuerdo, ¿no? Y algo pues parecido pasa aquí, ¿no? Resulta muy interesante ver este inventario de cómo cada medio decidió que era importante transmitirnos esta noticia y cómo es que nosotros pues consumimos esa información y nos relacionamos con ella, ¿no? En algunos casos, pues eso parece más una foto de carácter más científico, de un suceso mucho más lejano al que realmente nos apunta el artista que sucedió, ¿no? Hans Eichelboom es un artista casi igual de marginal y radical que William Anastasi. Se conoce muy poco su trabajo. Él nació en Arnhem, una pequeña ciudad cerca de Ámsterdam, y en Arnhem sucede cada tanto una suerte de documenta que se llama Sonsvik. La diferencia de documenta es que no es tan regular en sus tiempos como lo es documenta, que es, me parece, cada 4 años. En Sonsvik es pues cada vez que reúnen los fondos la hacen, pero es una bienal, aunque no sucede periódicamente, que antecede, me parece, inclusive a documento unos cuantos años. Y yo fui invitado a participar a este certamen hace muchos años y ahí tuve la oportunidad de conocer a este fotógrafo que me dejó sumamente impresionado su trabajo, y les quisiera mostrar uno de los trabajos que tuve que fotografiarlo en mis libros porque no hay información en línea, que consistió en infiltrarse durante 10 días consecutivos en la prensa. Digamos, si lo que en el trabajo anterior nosotros veíamos era una investigación sobre, digamos, lo que los medios nos ofrecen, aquí en un acto, digamos, opuesto y rebelde, lo que hace Hans Eichelboom es, no me pregunten cómo, lograr colarse en las fotografías de los periódicos locales durante 10 días consecutivos. Yo les puse la flecha, esa es una anotación mía, donde vemos donde él logró colarse y a un lado una ampliación, ¿no? Yo no sé si él, al ser fotógrafo, tenía amigos fotógrafos dentro de los periódicos locales de Arnhem, que no han de haber sido muchos, y a lo mejor, digo, todo esto es pura fantasía de mi parte, pura especulación. Le pudo haber dicho a su amigo, como lo hacía aquí, ¿cómo se llama? Metinides, exacto, gracias María, que le daban el pitazo de, oye, aquí hubo un asesinato, córrele a tomar fotos. Pues me imagino que algo parecido sucedía aquí, ¿no? Oye, va a haber una marcha en tal calle, córrele porque va a haber una foto e igual te logras colar, ¿no? Y bueno, me parece que tiene desde luego un alto sentido del humor, pero bueno, una actitud pues muy similar a la de un, digamos, ladrón que se mete a una casa, ¿no? Cómo consigue durante 10 días, pues eso, colarse a los medios. Son estas obras que me imagino, si uno era un lector atento al periódico, como seguramente lo eran pues todos los pobladores de Arnhem en los años 70, pues de pronto a lo mejor alguno tuvo la posibilidad de experimentar la obra en vivo, en tiempo real. ¿Cómo carajos aparece todos los días este individuo en las fotos de mi periódico, no? Y aquí, bueno, les pongo algunos acercamientos a los pocos periódicos que pude encontrar en línea y marqué con cruz a Hans Eichelboom como logró por ahí infiltrarse, ¿no? Como un, digamos, paparazzi a la inversa, ¿no? Otro artista sumamente intrigante es Douglas Hubler, que
fue uno de los primeros artistas que comenzó a desarrollar instrucciones para que esas instrucciones se llevaran a cabo posteriormente con el uso de una cámara fotográfica. Él lo que nos dice en esta sentencia es que el mundo ya está lleno de objetos más o menos interesantes algunos. Yo creo que Sollewitz no estaría de acuerdo con eso. Y él ya no decide, él decide que ya no es necesario agregar ni uno más, que él prefiere trabajar con las situaciones que ya están dadas en el tiempo y en el espacio. Y cumplió esta sentencia, pues bueno, hasta su máxima expresión. Y les quiero presentar una de estas instrucciones que me parece pues la más radical y utópica. Él se propuso realizar una obra fotográfica que consistía en fotografiar a todas las personas vivas durante su vida. Esto, bueno, piensen que era 1971, no habíamos entrado de lleno en la era de la vigilancia. Hoy en día, pues este proyecto a lo mejor sería un tanto absurdo porque ya hay fotos de nosotros en todos lados. Es cuestión de entrar a Instagram y seguramente encontramos ahí una foto de cada ser vivo o de casi cada ser vivo. Pero en aquella época, este tipo de trabajos, la posibilidad, digamos, fantasiosa de documentar a todas las personas vivas, me acerca un poco a prácticas que yo solo había encontrado, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Borges tenía un cuento donde hablaba de la posibilidad de hacer un mapa escala 1:1 del mundo. Desde luego una tarea imposible, al igual que la de Douglas Hubler o la de un autor neoyorquino, Joe Gould, que me parece el proyecto más radical y asombroso que he descubierto en mi vida. Consistía en hacer un recuento de la historia oral de su ciudad, registrar todas las charlas del metro, todas las charlas del baño, todas las charlas en un camión, todas las charlas de los restaurantes, hacer, digamos, un archivo de cualquier sandez, cualquier estupidez, cualquier comentario inteligente que se hiciera en la calle, dándole desde luego pues voz a los desconocidos, a los marginales, como en el caso de la novela La Enciclopedia de los Muertos, que no sé si María me puedes apuntar el nombre del autor, que se me fue también ahorita. Bueno, no se preocupen. Danilo Kiss. Él justamente lo que propone es hacer una enciclopedia donde aparecen los datos, donde deberían aparecer los datos biográficos de todas aquellas personas sin biografía. Todas aquellas personas que no tienen una entrada de Wikipedia eran bienvenidos a esta enciclopedia de los muertos, ¿no? Y uno de los primeros trabajos que hizo de esta serie Douglas Hubler, pues ya presenta ciertas complicaciones, que es lo que vuelve sumamente interesante el proyecto, porque en idea suena muy bien fotografiar a todas las personas que viven, pero por ejemplo en esta foto donde una serie de militares marchan por la calle con casco, ¿qué tanto esas personas son personas si está su rostro cubierto por un casco? Así que le agrega una capa, digamos, de fantasía a esta obra, donde con la ayuda de pinceles y colores, él comienza a hacer las caras de los personajes que no vemos debajo de los cascos. Desde luego, pues es pura ficción y fantasía, porque si nosotros no podemos ver las caras de ellos, pues supongo que tampoco el que hizo esos dibujos, ¿no? O como por ejemplo, también aquí de nuevo, a propósito de una inauguración, cada persona que iba entrando, él le pedía que se acercara un segundo a un escenario un poquito más limpio de pared blanco con un texto para hacerle una foto, ¿no? Y así poco a poco comenzó él a acumular este proyecto utópico de retratos de todas las personas vivas, ¿no? Esta es una de las quizá versiones donde más caras vemos, que forma parte de la colección del Met.
te pone dos ejemplos de las fotos a su tamaño real en las que él se basó para luego extraer todas esas caritas, ¿no? Carl André es, digamos, un artista que me interesa mostrarles aquí, no, digamos, en su esplendor como escultor, sino más como en su vocación por las intervenciones de nuevo en los libros de artista. Pero este libro en particular es sumamente importante porque es el primer libro que en realidad funciona como una exposición colectiva. Se llama el Xerox Book y el autor original, Seth Siegelub, les propuso a los artistas participantes trabajar cada uno de ellos con 25 páginas y utilizar todos la misma herramienta, que es la fotocopiadora, que es, digamos, una versión más de un proceso potencialmente fotográfico. Por eso lo traigo aquí a coalición. Y lo que hizo Carl André es un ejercicio sumamente sencillo. Sin embargo, ocurrió algo curioso, que fue que él, con unas pequeñas piezas de metal, miniaturas muy parecidas a las que supongo él utilizaba para sus instalaciones más grandes, fue colocando en la fotocopiadora una, luego otra, hasta que se iba él apropiando, digamos, de la página en blanco, la iba haciendo suya, la iba llenando. Sin embargo, curiosidades de la vida, el material que él utilizaba, como estas placas de cobre, pues a la hora de fotocopiarlas, reflejaban la luz de la fotocopiadora. Entonces, digamos, ese bloque sólido que a él le interesaba utilizar, aquí se vuelve hueco. Casi que su intención de apropiarse de la página resultó un tanto irónico, porque lo único que vemos pues son unos contornos, unos relieves negros alrededor de esa figura sólida. Y a mí hay muchos de los trabajos de estos conceptualistas que tienen que ver con estructuras que de pronto me recuerdan a la propia arquitectura de la fotografía análoga, como en el caso, por ejemplo, de este fotógrafo también prácticamente desconocido, Tim Rautert, que nos presenta una obra que no es básicamente nada más que un rollo revelado y previamente expuesto para obtener las 36 capturas en blanco, como si de 36 paredes de William Anastasi se tratara. Presentarnos, digamos, el esqueleto del medio fotográfico, ¿no? Como una fotografía. O, por ejemplo, esta obra sumamente poética donde él utiliza el típico photobooth, que ya, digamos, no existen, pero en su momento íbamos a hacernos a estas paradas, a estas cabinas, hacernos fotografías para los pasaportes. Él utilizó una de estas cabinas que también fueron explotadas ampliamente por Andy Warhol, pero en vez de hacerse un retrato, él decide quitarse y retratar la cortina detrás del photobooth. Y bueno, para mí es una lección importante cómo muchos de estos artistas conceptuales dirigen su mirada hacia lo que está detrás, hacia lo que no se ve, digamos, al actor secundario de una película, ¿no? En este caso. Otro artista de España, de los pioneros del arte conceptual en España, Isidoro Valcárcel Medina, probablemente el maestro de Santiago Sierra, hizo una obra muy radical y muy simpática, donde tú estabas invitado a comprar un papel de plástico negro que aislaba de la luz una fotografía previamente expuesta que él había introducido dentro de ese papel.
que hacía que la fotografía no se siguiera exponiendo. Sin embargo, esta fotografía no estaba revelada y él lo que te ofrece son 3 posibilidades, como si de un acertijo se tratara. Puedes mandar el paquete a un laboratorio obteniendo una foto firmada, porque bueno, en efecto, ahí había una obra y si tu curiosidad era lo suficientemente amplia, pues podías llevarla a revelar y enterarte de cuál era el secreto ahí oculto. O puedes guardar el sobre indefinidamente con ignorancia del contenido, quedarte con la duda toda tu vida, o simplemente abrirlo y así tendrías una obra de arte destruida, ¿no? Eran las 3 opciones que nos proponía Valcárcel Medina con esta, pues, fotografía negra que bien podría parecer una pintura de Malevich, ¿no? Tiene algo, toda esta búsqueda de los fotógrafos conceptuales minimalistas como los que hemos visto que se asemejan a esa abstracción pictórica, ¿no? Elena Almeida, una fotógrafa, en realidad pintora originalmente portuguesa, que le dio un poco el vuelco también al uso de la fotografía. Todos los trabajos que hemos visto en la presentación son trabajos fotográficos que han hecho los propios artistas o trabajos donde ellos se han apropiado de las imágenes en libros y en revistas. Y aquí Elena Almeida, después de haber estudiado con mucho cuidado el trabajo de Lucho Fontana y sus intervenciones espaciales, ella, bueno, sintió un llamado también a dejar la pintura, pero no solo, digamos, a intervenirla, perforarla y quedarse delante de ella, sino realmente a habitarla, a traspasarla. Y además tuvo la fortuna de casarse con un fotógrafo y se convirtió en una colaboración de toda la vida. Y todas las obras que hicieron ellos consistían básicamente en utilizar el cuerpo de Elena Almeida como lienzo y la casa de ellos como foro fotográfico. Todas las series fotográficas que ellos hicieron fueron hechas por el marido con cámara análoga, blanco y negro, en el mismo lugar, con Elena Almeida, pues interpretando alguna función performática. Y aquí lo interesante es que uno pensaría que son prácticas similares a las de Anastasi, donde el artista se pone frente al espejo e interviene el espejo y comienza a desaparecer. Y no, es una obra muy estudiada, muy calculada, donde ella le pide a su marido que le tome toda una serie de fotografías en ciertas posturas, en ciertas posiciones, imprime estas fotografías para después intervenirlas cromáticamente y posteriormente volver a fotografiarlas. Así que para mí lo que hemos estado viendo aquí es una suerte de arco de artistas muy preocupados por el medio con el que trabajaban, prestándole toda su atención a ese medio, y conforme hemos ido avanzando en el arco, comienzan ciertos artistas pues a acercarse a prácticas más narrativas donde invitan a otros medios al diálogo, ¿no? Aquí pues es el performance, es la pintura, es la fotografía, es la autoría compartida, todos estos, pues bueno, técnicas y lenguajes muy contemporáneos que encontramos hoy en día en un sinfín de prácticas, ¿no? Y por último, John Baldessari, que fue un maestro en CalArts importantísimo para un sinfín de generaciones de artistas. Yo no tuve la oportunidad de estudiar con él ni con nadie. Yo soy autodidacta y todo lo que sé lo sé de los libros que he leído y de los rumores que compartí con Santiago Sierra en su momento. Pero John Baldessari se ha convertido para mí en una figura tutelar. Cada vez que voy a resolver algún proyecto y me encuentro un poquito desubicado, siempre recurro a sus libros y siempre encuentro una salida. Y él, al igual que Elena Almeida, viene del mundo de la pintura y decidió intentar alejarse de ese medio, de ese terreno, y sin embargo, al igual que le pasó a Elena Almeida, no pudo desembarazarse del todo. Sin embargo, él lo llevó más lejos, mandó a hacer inclusive una
pequeña placa con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte como pintor. E incineró todas sus pinturas, e hizo todo un velorio, en fin. Pero como veremos, pues no pudo, digamos, desembarazarse del todo de la pintura. Y un trabajo no tan conocido, quizá, de él, y que a mí me parece sumamente interesante, son una serie de obras muy sencillas a las que él les llama extended corners, donde lo que hizo fue fotografiar un fragmento, la esquina inferior derecha de toda una serie de pinturas de grandes maestros, para imprimirla a escala 1:1 y después, con la ayuda de una cinta roja, trazarnos un poco la escala, el tamaño real de esa pintura. Sin embargo, solo nos muestra un fragmento. Y esa es bueno, una de las relaciones más interesantes que me parece que tiene la fotografía con la pintura. Gracias a la fotografía tenemos acceso a un sinfín de detalles minúsculos, los detalles más pequeños que serían pues muchas veces imperceptibles para nuestros ojos. Y al mismo tiempo genera una suerte de desmemoria, vaya, como consumimos la gran mayoría de las historias de la historia del arte a través de fotografías. Lo que nos acaba pasando, supongo, es un poco lo que Baldessari aquí sugiere. Nos acabamos quedando con pequeños detalles, con pequeños fragmentos. ¿Cuántas veces no nos pasa que leemos una novela y nos resulta fascinante, y cuando le queremos contar a nuestra pareja de qué trata la novela, te acuerdas de 3 cosas, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que disfruté algo tanto y que me acuerde de 3 detalles minúsculos? Y lo mismo pasa pues con las pinturas, ¿no? Pasamos horas y horas contemplándolas, y luego, si nos pidieran que hiciéramos un dibujo, pues si acaso saldrían unos cuantos rasgos, ¿no?, de esa pintura. Y justo, bueno, es Uccello, y encontré este pequeñito fragmento que es en el que se basó Baldessari. Para los que a lo mejor conocen Uccello, pues pueden terminar de formar, de llenar ese hueco, ese vacío que nos dejó él, esa sugerencia de información. Y por último, quería cerrar la charla sobre los artistas que para mí han sido fundamentales, o los trabajos que han sido para mí fundamentales en mi formación, con esta obra también de carácter narrativo. Podría ser casi un pequeñito cuento de John Baldessari, que nos informa que en su coche, en su camioneta, en la pequeña cajuelita, pues estuvo conviviendo mucho tiempo con un lápiz sumamente avejentado, un poco sucio, con la punta muy achatada. Y son estos detalles que nos persiguen en la vida cotidiana, que nos acompañan, que nos punzan, que nos están constantemente como mandando una suerte de mensaje, hasta que un buen día, ya desesperados, hartos de esta como conversación con los objetos, decidimos sacarle punta. Y él, al igual que Elena Almeida, pues tuvo que haber pensado en todo esto antes de ejecutar las 2 fotografías, porque si le hubiera sacado punta al lápiz, pues ya no hubiese podido hacer la fotografía original. Pero él nos cuenta que este gesto, él no entiende muy bien por qué, pero para él eso es arte. Y yo no podría estar pues más de acuerdo con él. Todos estos trabajos de los que les he venido hablando, si me preguntaran por qué son arte, no sabría muy bien cómo justificarlo. Sin embargo, creo que son las mejores expresiones del arte que yo he podido estudiar. Y ya por último, si no me comí ya la hora de tiempo, les quería hacer un breve repaso de 5 diapositivas de trabajos que yo he hecho, que un poco también circulan por este mismo arco que vimos, de obras muy protoconceptuales, muy frías y muy pues casi que autodidactas, a acercamientos ya un poco más narrativos y de carácter más personal. El primero de ellos es un trabajo mío muy temprano que hice para Fotoseptiembre, donde
le pedí a mi tío, fotógrafo, Carlos Somonte, del que les conté en un principio que fui su asistente, que me prestara las cámaras con las que él trabajaba en su estudio, porque una de las funciones que yo desempeñaba en ese estudio, desempeñaba un sinfín de funciones, todas menos hacer la foto. Y esa, fue una frontera que ya nunca me atreví a cruzar. Pero una relación que yo comencé a desarrollar muy profunda con la fotografía era con el sonido de los obturadores de las diversas cámaras, porque él solía tener una pequeña mesita con sus cámaras y cada vez que yo escuchaba el obturador de alguna de sus cámaras tenía que encender la luz para que él pudiera ver otra vez las cámaras, escoger con cuál trabajaba, enfocar, contaba 1, 2, 3 y entonces yo apagaba la luz y él volvía a hacer una foto. Y yo simplemente por el sonido del obturador de la cámara ya sabía qué cámara estaba utilizando y en consecuencia cómo podía potencialmente quedar esa fotografía. Así que un poco como el ejercicio de John Hilliard, yo ya sabía que ese sonido daba probablemente matices azulosos o quizá un poco más cálidos o quizá un poco más verdosos. Así que en Fotoseptiembre uno podía escoger la sede en la que mostraría su trabajo fotográfico y yo presenté esta serie acústica como una serie fotográfica en el Tower Records de la Zona Rosa, supongo que algunos lo conocieron, donde había listening stations con los discos de moda en ese momento, Luis Miguel, Shakira, cosas por el estilo, y yo pedí que me dejaran hacer ahí mi intervención colocando estas grabaciones sonoras de los distintos obturadores de las cámaras de mi tío. Y aquí nada más, les pongo un ejemplo para no marearlos demasiado con el tema. Pero bueno, pues yo siento que este trabajo podría perfectamente haberlo hecho Anastasi también de alguna manera, ¿no? Es, una de mis primeras obras en el 98, así que no me juzguen tan arduamente por ella. Luego, no sé si se acuerdan, pero en algún momento en la ciudad estábamos invadidos por taxis amarillos, los famosísimos bochos. Y en un, desplante gubernamental por intentar ecologizar un poco la ciudad, decidieron seguir con los mismos coches, pero ahora pintados de verde, ¿no? Y eso ya los hacía ecologistas. Y a mí me pareció sumamente simpático que esos colores, el amarillo originalmente y el verde posteriormente, fueran los colores de las dos principales marcas de fotografía con las que yo trabajaba en aquella época, ¿no? Kodak y Fuji. De manera que me paré en una esquina con una cámara con película Kodak y con otra cámara con película Fuji, y dependiendo de cuál era el taxi que se paraba en la esquina, pues registraba su matrícula, ¿no? Taxis Kodak y taxis Fuji. Luego, siguiendo el ejemplo de John Baldessari y el sacrificio visual de gran parte de una imagen, hice lo mismo, pero aquí yo me concentré en ese fragmento, en ese resquicio de imagen que aparece reflejada en un espejo, sobre todo en fotografías familiares. Yo heredé un archivo fotográfico familiar con el que he estado trabajando ya cerca de 20 años y muchas de las imágenes de este archivo pues son imágenes que no hizo, un fotógrafo profesional que estaba consciente del espejo y que quiso incluir el espejo en la escena. Son muchas fotos donde lo único que le importaba a mi abuelo pues era que saliera toda la familia junta, bien, que no se moviera la escena y que no saliera nadie con los ojos cerrados. Sin embargo, hay momentos donde de pronto se cuela una suerte de fotógrafo fantasmagórico que podría ser el espejo, donde parecería que le dice al fotógrafo, lo interesante no es lo que tú tienes que mostrarnos, sino lo que yo puedo devolver. John Cocteau solía decir que los espejos tendrían que pensar 2 veces antes qué imagen nos devuelven de nosotros mismos, porque muchas veces pues no es la imagen que queremos ver, ¿no? Entonces yo eliminé la parte, de fotografía que el fotógrafo hizo y solo dejé ese pedacito de imagen que un espejo nos devuelve, ¿no? Lo hice en estas imágenes y en estas otras a color y previamente las de blanco y negro, y se llaman las ideas del espejo.
Y en un espíritu similar al de las fotografías del booth, donde no vemos, digamos, al personaje que se fue en principio a retratar y que no cumplió la función original de ese photobooth, sino más bien se concentró en lo que está detrás, en las cortinas del photobooth. Yo hice algo parecido en una serie, de nuevo, de fotografías que heredé en el archivo fotográfico familiar, donde me concentro en los asuntos secundarios, en lo que sucede atrás de la imagen principal. Es por eso que vemos un brazo por ahí recortado. Pues bueno, ese brazo era de un cuerpo que originalmente alguien intentó fotografiar. Pero a mí lo que me resulta interesante en estos álbumes familiares es que ahí detrás pasan un sinfín de cosas que me han acompañado toda esta vida, personajes anónimos, fantasmas, que de pronto, como hemos visto en algunos de los trabajos que les he mostrado, pues merecen la pena salir también del anonimato. Y para complejizar un poco más las cosas, después de haber hecho estos encuadres, pensé en cuál sería un medio, digamos, secundario, no primario de la fotografía para reproducirlas. Y mi decisión fue usar fotograbado, que no, digamos, es lo que tenemos más a la mano, es un mecanismo de reproducción caro, complicado, con lo cual, pues la gran mayoría de los fotógrafos siempre intentan, pues, imprimir en plata sobre gelatina originalmente o directo inyección de tinta. Y yo aquí me fui por esta técnica secundaria y a su vez utilicé colores secundarios para imprimir las fotografías: morado, naranja y verde. Y el título, A Storm of Secondary Things, es un verso de un poema de Wallace Stevens. Y qué más secundario en el mundo de las letras que la poesía, que solo se consume, digamos, entre poetas. Así que, pues bueno, es toda una oda a lo secundario esta obra. Y por último, una serie de mapas trazados a partir de los márgenes que acompañan a las imágenes de fotografía en nuestros libros. Normalmente los libros de literatura que tenemos, pues los subrayamos, los anotamos, les doblamos las páginas. No nos costaron tanto y no tenemos, digamos, ningún empacho en intervenirlos. Pero los libros de arte son otra cosa, vaya, nos costaron mucho más dinero, pero además los papeles en los que están impresos, pues no tienen, digamos, la misma sensibilidad al lápiz o a la pluma que una novela impresa en un papel sencillo, ¿no? Así que yo me preguntaba, todos estos libros que yo tengo, plagados de fotografías con márgenes blancos a su alrededor, ¿para qué puedo utilizar los márgenes si no me atrevo a intervenirlos? Y decidí que un potencial uso era utilizar esos márgenes como conductores entre imágenes de todos mis libros. Normalmente uno tiene, pues, sus libros en una repisa, uno detrás del otro, uno al lado del otro, y da la sensación que hay una conversación silenciosa por ahí sucediendo. Y aquí intenté un poco, de acuerdo a ciertos criterios, pues establecer estas conversaciones que suceden en los libros y darle un carácter jerárquico de igualdad a todo tipo de fotografías, no solo las de la historia del arte que nos enseñan una y otra vez que estas son las imágenes que importan, sino de pronto de libros técnicos, de antologías, de los propios anuarios de fotografías escolares. Así que estos collages, Marginalia, pues cuentan la historia de la fotografía, pero desde una jerarquía completamente abierta y democrática, donde los márgenes nos van digamos, llevando de la mano de un fragmento de una foto a otra. Aquí empezamos con esa imagen inferior, que es Rauschenberg acostado en su estudio, y si seguimos, digamos, el camino hacia el lado derecho, vemos como un cuerpo femenino comienza a levantarse, y después, si seguimos el brazo izquierdo, sucede algo parecido, pero con un cuerpo masculino. O este otro collage, Marginalia, hecho a partir de todas las fotografías que encontré en mis libros, de ese primer momento en donde la fotografía decide mudarse, la fotografía en blanco y negro, al color, pero el color todavía no es un color, digamos, muy cercano a la realidad, sino son estas interpretaciones más cercanas a tonalidades pastel, ¿no? Y aquí, pues bueno, es un recorrido por la historia del color en la fotografía y en sus orígenes, y por la imagen de paisaje, que era quizá la más apropiada para esos estudios, ¿no? Y bueno,
con esto ya nos podemos ir, si les parece bien, a comer, o si quieren comentar algo, preguntar algo, con gusto